Vamos a hablar entonces hoy de alteraciones del ciclo y amenorrea. Bien. Primero de todo tendremos que decir qué es lo que es un ciclo normal, ¿sí? Y ciclo normal es sinónimo en este momento, podemos decir eumenorrea, o sea, la menstruación normal. Y es una menstruación que tiene una duración de 28 días, más menos 7 días. Y esta menstruación debe durar entre 3 y 7 días y la cantidad de sangre perdida en cada episodio no debe superar los 60 mililitros. Bien, esto puede variar un poquito, hay quien más en vez de 28 puede decir más o menos 5, o en vez de 60 mililitros hablar de 50 o de 90 mililitros, pero a grandes rasgos esto debería ser así. Bien. Y entonces, ¿qué es la menstruación? La menstruación es la sangre que proviene de la cavidad uterina, cuando ésta se disgrega y elimina endometrio, que por la acción combinada de estrógenos y progesterona, primero había proliferado, fundamentalmente por la acción de los estrógenos, y luego se había transformado en un endometrio secreto. Es decir, no cualquier sangrado que provenga del útero es una menstruación. Realmente la menstruación es algo muy definido, es algo que se va desarrollando y tiene que tener la interacción de los estrógenos primero, la progesterona después, es decir, que prácticamente una menstruación sucede únicamente luego de lo que podemos decir un ciclo ovulatorio, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hablar ahora alteraciones del ciclo. Bien. Las alteraciones del ciclo históricamente se han denominado, como dice acá, hipomenorrea, hipermenorrea, polimenorrea y oligomenorrea. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bien, estas son raíces griegas y parece que a los chinos esto no se les daba muy bien y por lo tanto hay una tendencia a nivel de la Federación Internacional de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, que fue también tomado por la Federación Argentina de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, a buscar un cambio en estos nombres y para que de esta manera se pueda comparar con otras culturas, sobre todo los chinos, son los que parece que estas raíces no se les dan muy bien. Y entonces, bueno, por una vez, lejos de complicar, se simplificó. Y la hipomenorrea se denomina también sangrado menstrual leve, ¿sí? Que sería una escasa cantidad. Y también, si dura menos de 2 días, como veíamos antes, menos de 3, menos de 2 días, se habla de sangrado menstrual acortado. Cuando este dura ya un periodo muy cortito, menos de 2 días habíamos dicho hoy. Fundamentalmente este sangrado, chicos, es lo que podemos decir es un sangrado normal. En general hay muchas mujeres que menstruan poco, y podríamos denominarlo entonces a esto sangrado menstrual de la mujer feliz, que no le viene un gran sangrado. Pero en algunos casos esto puede deberse a algún problema que puede ser, como dice ahí, tratarse de un problema, una causa quirúrgica, como puede ser en el síndrome de Asherman, o puede ser, luego vamos a verlo con más detalle, el síndrome de Asherman, o puede ser por una causa infecciosa, en este caso tratándose de una tuberculosis intestinal, perdón, de una tuberculosis uterina, ¿no es cierto? Que va a ser consecuencia de una tuberculosis secundaria, luego una tuberculosis pulmonar. Causas endócrinas, como puede ser el hipertiroidismo, el hipogonadismo o la hiperplasia hormonal congénita. Causas congénitas, como la hipoplasia uterina, y causas generales, como puede ser una gran anemia, la desnutrición o una masa corporal magra. Luego entonces teníamos la hipermenorrea, que es el sangrado menstrual abundante, en el cual hablamos de una pérdida menstrual excesiva que interviene con la calidad de vida de la mujer. También podríamos decir, bueno, el sangrado menstrual abundante es aquel que excede los 60 mililitros o el límite que nosotros le hayamos puesto, ¿no es cierto? Pero
resulta que eso es relativo, es decir, no es que tanto que es relativo, sino que es muy difícil de cuantificar, ¿no es cierto? También hay quien dice el sangrado que lleva a la mujer a tener una anemia. En ese caso es más que evidente que está menstruando demasiado y que ha logrado poner a la paciente anémica. Entonces, por lo tanto, a mí esta es la que me gusta, que es la pérdida menstrual excesiva que interviene con la calidad de vida de la mujer. ¿Por qué? Porque acá se incluye, digamos, lo que es el subjetivismo de la persona. Es decir, nosotros acá podemos saber que esta paciente considera ella que menstrua en exceso. A lo mejor lo que es el exceso para una no es un exceso para otra, para uno es normal y para el otro es mucho. Pero lo importante es lo que el paciente siente, en definitiva, lo que él piensa. Esto también, cuando se exacerba el sangrado menstrual abundante, podemos hablar de sangrado intenso y prolongado. Cuando la duración ya es más de 7 días. O sea que tenemos una gran cantidad de sangre que dura más de 7 días. Y en estos casos, las causas pueden ser la alteración en la contractilidad uterina, como sucede en la multiparidad, o en los leiomiomas intramurales, las alteraciones de la superficie sangrante, una adenomiosis, un pólipo endometrial, o también un mioma submucoso, alteraciones de la coagulación, como coagulopatías, el uso de anticoagulantes, o enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial, en algún caso, el hipotiroidismo, la insuficiencia hepática o la insuficiencia cardíaca. Por supuesto que estas últimas, las alteraciones de la coagulación, las enfermedades sistémicas, no son lo que más nos importa acá en ginecología. Profe, yo tengo una duda de lo que dijiste recién. Hablaba que superaba los 7 días y yo tenía como que la hipermenorrea es una hemorragia menstrual excesiva cuya de duración no superaba los 7 días. Tiene que ser mayor a 7 para que sea una hipermenorrea. Yo pensé que era Bueno, por el lado ahí, bueno, pará, vamos a dejar las preguntas para el final. De todos modos, te aclaro esto ahora. Por eso yo te hablaba antes de sangrado menstrual abundante, Mm, que no supera los 7 días, y el sangrado menstrual intenso y prolongado. ¿De acuerdo? ujú. Actualmente hablamos de sangrado menstrual abundante, que sería lo que vos decías que antes era hipermenorrea, y se habla de sangrado menstrual intenso y prolongado cuando ya la cantidad de días son mayores. ¿Ok? Se ve que esta Perfecto. misma duda se ha generado en los más altos niveles, doctora, y por eso le metieron la dividieron como si fuera, no que la dividieron, sino que le pusieron dos categorías distintas. Perfecto, Bien. gracias. No, por favor. Bueno, chicos, me encantan las preguntas, vamos a dejarlas para el final, porque si no se va a hacer lío acá. Bueno, luego tenemos lo que antiguamente hablábamos de oligomenorrea y polimenorrea. Se han agrupado las dos en sangrado irregular, que se presenta en fechas variables superiores a los 17 días y menores a 90 días. Lógico que son superiores a los 17 días porque si no prácticamente no podés considerar un ciclo, serían sangrados irregulares de cualquier tipo, y menores a 90 días porque después de 90 días hablamos de amenorrea, como ya vamos a ver. Y la oligomenorrea pasó a ser el sangrado menstrual infrecuente, facilísimo. Es 1 o 2 ciclos cada 90 días. Y la polimenorrea es lo que se denomina un sangrado menstrual frecuente. 4 o más episodios menstruales cada 90 días. Bien. Entonces, repasando rápidamente, para tratar de achicar la confusión, decimos sangrado menstrual leve, sangrado menstrual acortado, correspondían a la antigua hipomenorrea, el sangrado menstrual abundante y el intenso y prolongado, que serían la antigua hipermenorrea, el sangrado irregular, que abarca las dos, el infrecuente, la oligomenorrea, y el frecuente, la polimenorrea. Como si esto fuera poco, el término metrorragia, muy querido por todos, pasa a llamarse, y tenemos que llamarlo sangrado uterino anormal. Si ustedes se ponen a pensar, verlo así es mucho más fácil que utilizar todo esto que metrorragia, que hipomenorrea, que la mar en coche. Escaso, infrecuente, frecuente, abundante, es más fácil. Y acá en el sangrado uterino normal lo vamos a detener un momento. Y dice así, en mujeres no gestantes, en edad reproductiva, el sangrado uterino normal se puede dividir en 9 casos.
que se ordenan de acuerdo al acrónimo que tenemos a continuación. Vancoin. Está tomado del inglés, quedó medio raro en castellano, pero es lo que se ha adoptado en el idioma español. Bueno, fíjense en la definición, chicos. Las definiciones yo muchas veces digo, hay que tratar de aprenderlas tal cual son, o tratar de aprenderlas de memoria entendiendo lo que uno dice, por supuesto. Entonces, en mujeres no gestantes en edad reproductiva, porque si no, nosotros decimos que una señora de 60 años, que hace años que no tiene un sangrado uterino normal. No, tiene una metrorragia de la posmenopausia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si una paciente que está embarazada tiene un sangrado, lo que está teniendo es una hemorragia del primer trimestre, no un sangrado uterino anormal. ¿Se entiende? Porque es en mujeres no gestantes en edad reproductiva. Bien. Vamos a ver el acrónimo entonces ahora. P de pólipo, A de adenomiosis, L de liomioma, M de malignidad e hiperplasia. Malignidad estamos hablando en este caso de un cáncer de endometrio. Y el otro es, la C es de coagulopatía, la O es de ovulatoria, disfunción ovulatoria. Acá entraría en esto de la disfunción ovulatoria lo que nosotros antes llamábamos la metrorragia disfuncional, en donde es un diagnóstico por descarte, donde no encontramos ninguna de las cosas anteriores que habíamos dicho, ni ninguna de las que siguen, digamos, y que simplemente hay un problema hormonal que hace que ese endometrio sangre irregularmente. Hay causas endometriales, en donde hay una alteración en la coagulación endometrial exclusivamente. Existen las iatrogénicas, ¿sí? Que es por la utilización del dispositivo intrauterino, da más sangrado. Los dispositivos liberadores de norgestrel, de levonorgestrel también pueden traer más sangrados. Y también algunas medicaciones hormonales que en algunos casos pueden llegar a producir sangrados anormales. Y por último, no clasificados, en donde entran las malformaciones arteriovenosas y algún mielismo celi. Bien. A mí me gusta esto del acrónimo sobre todo, chicos, por lo siguiente. Arranca con pólipo, adenomiosis, leiomioma, y estaría mejor que arrancara como leiomioma, adenomiosis, pólipo. ¿Por qué? Porque uno se encuentra que ustedes se sientan a rendir ginecología y uno dice, bueno, y esta paciente, doctor, tiene un sangrado uterino anormal, ¿y usted en qué piensa? Y el alumno dice, y tiene una alteración en la coagulación de la sangre. Está rindiendo ginecología. ¿Puede ser una coagulopatía? Sí, fíjate que acá aparece también, ¿no es cierto? Pero de lo que uno quiere que hablen es de los que están primero, del leiomioma, de la adenomiosis y de los pólipos. No de si tiene una coagulopatía, ¿se entiende? O si uno eventualmente de una disfunción anovulatoria, bueno, estaría bien, pero no que digan un traumatismo. No, mal. Hay que tratar de tener un orden, ¿de acuerdo? Bien, sigamos adelante. Y digamos así, amenorrea. De todos estos términos que existían, hipomenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea, etcétera, 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 el único que se ha mantenido y persiste en nuestros días es la amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Es la ausencia de menstruación, que puede ser primaria, nunca jamás menstruó esa mujer en su vida, y hablamos de una amenorrea primaria cuando una paciente no ha menstruado después de los 16 o 18 años, teniendo en cuenta el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Por supuesto que todo esto tiene que ser tomado como con cierto cuidado, ¿no es cierto? Y si la paciente, uno ve que tiene una paciente más joven, con 15 años, y tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, notables y ostensibles y desde hace tiempo, tiene que pensar que a lo mejor hay un problema y no va a esperar a que cumpla 16 para ver qué es lo que está pasando con esta nena que no menstrua, ¿de acuerdo? Y por el contrario, una de 18 años que es súper flaquita, a lo mejor no nos preocupa tanto. Bien. Si no, puede ser una amenorrea secundaria, que era lo que decíamos antes cuando hablábamos del sangrado uterino infrecuente. Decíamos es menos de 90 días. Bueno, ahora es más de 90 días.
¿De acuerdo? Bien. Y entonces, vamos a ver la causa de la amenorrea, ¿dónde puede estar? Bueno, podemos tener un eje hipotálamo hipófiso ovárico endometrial no operativo. Una mujer que no menstrua, cualquiera sea, puede ser esta causa. Sí. Y bueno, son las niñas, ¿eh? Está todo, pero no funciona. La mujer posmenopáusica, de nuevo lo mismo. El embarazo, la lactancia, podríamos denominarlos amenorreas fisiológicas. ¿Sí? Defecto o alteraciones en el eje, que son las que son patológicas y son las que fundamentalmente nos vamos a referir ahora. Luego, la ausencia o incapacidad de responder por parte del endometrio, en los casos de agenesia uterina y demás, o la imposibilidad de exteriorizarse, en los cuales hablamos de criptomenorrea o pseudoamenorrea. Son los casos en los cuales hay un himen imperforado, un tabique vaginal, una sinequia en el cuello que impide que la menstruación que se produce normalmente no pueda exteriorizarse. No es en realidad una amenorrea. Y entonces podemos clasificarla como primaria y secundaria, que decíamos antes, ¿no es cierto? Si nunca menstruó, si ya ha tenido alguna vez, aunque sea un episodio menstrual, es una amenorrea secundaria. Podemos hablar también de amenorreas normoestrogénica e hipoestrogénica. Las normoestrogénicas son las que se denominan también amenorreas leves, en donde van a tener una prueba de progesterona positiva, un estradiol de mayor a 35 picogramos y un endometrio proliferativo. Las hipoestrogénicas, todo lo contrario, prueba de progesterona negativo, un estradiol menor de 35. Si es una amenorrea primaria hipoestrogénica, va a tener falla de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Luego hablamos de hipergonadotróficas, que por definición las amenorreas hipergonadotróficas son siempre hipoestrogénicas. Son hipergonadotróficas por una falta de feedback negativo por parte del ovario, del estradiol del ovario que haga el feedback negativo a nivel de la hipófisis. Hipogonadotróficas, que también son hipoestrogénicas, ¿no es cierto? Y es por una falla, en este caso, hipotálamo hipófiso ovárica, hipotálamo hipofisaria, perdón, las hipogonadotróficas, también son hipoestrogénicas y es por falla del hipotálamo de hipófisis, y las normogonadotróficas finalmente, que tienen cantidades normales de gonadotrofinas, los estrógenos son normales y en algún caso pueden acompañarse de algún hiperandrógeno. Pero sin lugar a duda, la mejor clasificación es la que la va a clasificar de al lugar donde está la causa primaria, primitiva de la amenorrea. Y estas pueden ser de causa central o de causa periférica. La causa central, las causas extrínsecas al hipotálamo. El hipotálamo seguramente han visto en la clase de fisiología cómo estratos superiores del sistema nervioso central influyen sobre el hipotálamo. Causas intrínsecas del hipotálamo, o sea, problemas propios del hipotálamo, causas del tallo pituitario y la de la hipófisis, estas son las centrales, y las periféricas pueden ser por el ovario o por defecto del efector. Para no cansar, y porque habíamos hablado con el doctor Elizalde, no desarrollar todo el tema, sino más que nada presentarlo y demás, para que no se nos hiciera tan largo, no vamos a desarrollar cada una de las causas que se ubican en cada uno de estos temas, ¿no es cierto? Simplemente mostrarles a ustedes la diapositiva, vean que causas intrínsecas al hipotálamo, anorexia nerviosa, bla, 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 pero les puse en negrita, en otro color y con un carácter más grande, las que realmente son importantes y las que realmente es muy probable que ustedes vean alguna vez a lo largo de su carrera. Y en este caso tenemos la amenorrea por estrés, que es la amenorrea típica de la deportista, de la bailarina, de la mujer sobreexigente, que
a lo mejor ha perdido un poco de peso, que ha sufrido algún problema últimamente, y eso lleva a que por distintos factores disminuyan la pulsación del GnRH a nivel del hipotálamo, eso lleva a una disminución de la secreción de gonadotrofina y eso lleva luego entonces también a que el ovario no secrete la suficiente cantidad de estradiol como para hacer proliferar el endometrio, como para que luego se pueda la mujer menstruar. Y después causas intrínsecas al hipotálamo, ahí nombra algunas. Vamos con siguiendo con las amenorreas de causa central. Tenemos el hipopituitarismo primario, o sea, una falla directamente en la hipófisis. Tenemos el síndrome de Sheehan, que es la necrosis isquémica postparto, el síndrome de la silla turca vacía, y los adenomas hipofisarios, en donde el gran protagonista, y que es una patología que existe, es el adenoma prolactínico. Todos estos adenomas también existen, pero en mucha menor proporción. Y esperen porque me fui al diablo con las diapos. Acá está. Bueno. Bien, siguiendo con esto. Vamos, chiquito. Finalmente, las amenorreas de causa periférica. Tenemos causas ováricas y alteraciones en la regulación ovárica. De las causas ováricas, bueno, la digenesia gonadal fundamentalmente representada por el síndrome de Turner. La realidad es que es una patología congénita, mucho más trascendente que simplemente esto. No vale la pena extendernos sobre eso. Y los otros que están acá, la falla ovárica prematura, es rara, pero se da en toda mujer que antes de los 40 años su gónada falla y tiene lo que se llama una menopausia precoz. Lo vamos a ver cuando se vea climaterio, que es esto de la menopausia precoz, y es una patología que puede verse. Las últimas tres, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía sobre los ovarios, son de causa claramente iatrogénica. ¿Por qué los traje acá? Bueno, los traje a cuento porque hoy por hoy es posible preservar la fertilidad de la mujer y entonces el día de mañana, ya sea que ustedes sean pediatras y estén atendiendo a una adolescente o sean oncólogos y tengan que hacer algún tratamiento oncológico que vaya a poner en peligro la gónada, hoy por hoy es posible preservar la fertilidad de la mujer a través fundamentalmente de lo que es la vitrificación de los ovocitos, es decir, se puede hacer como si fuera un ciclo de una fertilización in vitro, se estimula el ovario, se toman los ovocitos y se los criopreserva, es decir, se los congela, llamémosle así bien a lo bestia, es un proceso que se denomina vitrificación, y de esa manera se pueden guardar los ovocitos y esa mujer puede conservar su fertilidad. Para la radioterapia, aparte de la vitrificación, lo que se puede usar es, a través de la cirugía, la reposición del ovario, es decir, cambiar un poco el ovario de lugar quirúrgicamente, sacarlo del campo de irradiación. Y en el caso de tener una cirugía sobre los ovarios, bueno, esto más que nada para el día de mañana, para aquellos que van a ser cirujanos generales, tengan respeto sobre la gónada de la mujer, que no porque está ahí el ovario hay que sacarlo, se puede conservar en la inmensa mayoría de los casos, no por un quiste, no por una endometriosis, o lo que sea, es necesario sacar el ovario. Por supuesto que es más fácil sacar el ovario que sacarle el quiste al ovario y conservar el ovario, pero se debe ser respetuoso y hacer siempre el máximo esfuerzo tratando de preservar la gónada en su doble función, ¿cierto? De producción hormonal y producción de las gametas. Luego, las alteraciones en la regulación ovárica, donde tenemos el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, chicos, es una de las principales causas de amenorrea y en este caso va a ser una amenorrea ¿de qué tipo? Normoestrogénica y normogonadotrófica. Hay un desbalance en la regulación del ovario, nada más. Una amenorrea, digamos, secundaria, leve.
Y por último, la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío, que es rara. Fallas del efector, habíamos hablado hoy, el síndrome de Rokitansky, que es de la espalda agenesia, Rokitansky, Hauser, Kuster, todo lo han descrito, que es la agenesia por parte del útero. Los dos conductos de Müller no llegan a unirse en el medio y no se forma en ese caso el útero. Y el síndrome de Asherman, el síndrome de Asherman, generalmente de origen iatrogénico, también los veíamos hoy al Asherman como una causa de oligomenorrea. Se produce por un legrado en un aborto, supongamos, en donde se interviene para hacer un aborto, completar el aborto, es un aborto incompleto, se realiza un relegrado, se rompe la capa basal del endometrio y la capa va quedando el miometrio expuesto y el miometrio entonces se adhiere con las capas del miometrio del otro lado, se forman adherencias, sinequias intrauterinas que llevan a que ese endometrio desaparezca y por lo tanto la mujer no menstrua. Finalmente, las pseudomenorreas, el himen imperforado que decíamos hoy, el tabique vaginal y algunos tratamientos sobre el cervix uterino que crean sinequias, cierran el cuellito del útero y se forma primero entonces un sangre primero en el pequeño conducto cervical y luego se hace lo que llama un hematometra, o sea, la acumulación de sangre dentro del útero. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es el diagnóstico diferencial de la amenorrea. Una cosa desde el punto de vista clínico, vamos a hacer algo sencillo, algo como para todos los días, como para que todo esto ustedes se lo puedan llevar, quedárselo, digamos, mentalmente y ver cómo se estudia esto. Bueno. En el caso de una amenorrea secundaria, chicos, lo primero de todo, toda mujer en edad reproductiva con amenorrea hay que tratar un embarazo. Si el interrogatorio no es lo suficientemente eficaz como para descartar el embarazo, en tal caso se deberá hacer un test de embarazo, un test de anticuerpos monoclonales o una prueba en sangre de una gonadotrofina coriónica. Y con eso tenemos descartado el embarazo. Descartado el embarazo, entramos en las dos grandes causas de amenorrea. Las dos grandes causas de amenorrea no son otras que las que yo les marcaba hoy, en negrita, caracteres más grandes y en otro color, negro. Son el síndrome de ovario poliquístico y la amenorrea por estrés. ¿Se acuerdan del síndrome de ovario poliquístico? Una amenorrea de causa periférica, ovárica, por falta de pérdida de los mecanismos de regulación del ovario. La amenorrea por estrés, hablábamos de una amenorrea central, de causa hipotalámica, pero por factores extrínsecos al hipotálamo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que una paciente que está en amenorrea, cuál de estos dos puede ser? Por supuesto que puede ser cualquiera de todos los otros, ¿no es cierto? Pero estos son los más frecuentes y estos son los que uno en definitiva va a querer diferenciar. Por ahí ustedes van a ver en los libros, para hacer el diagnóstico diferencial y poder determinar la causa de la amenorrea, algunos diagramas muy lindos, que están muy buenos para hacer un ejercicio clínico, chicos. Están muy buenos para hacer un ejercicio clínico. No para utilizar en el consultorio de todos los días. Ustedes imagínense, muchos casi todos empiezan, bueno, hacemos una prueba de progesterona, entonces si la prueba de progesterona es positiva, significa que tiene útero la paciente y que el endometrio ha proliferado y por eso tiene el sangrado luego de aplicada la progesterona. La prueba de progesterona le ponemos 100 miligramos de progesterona y unos días después vemos si ha tenido sangrado. Bien. Caso contrario de que no tenga sangrado, podremos entonces hacer una prueba de estrógenos, en donde ponemos estrógenos primero y progesterona después, y vemos ahí si tiene un sangrado. Entonces, si tiene el sangrado,
pedimos una... Ustedes imagínense que ustedes llevan a su pareja, a su hija, o que su madre en su momento la llevó con ustedes al médico, y entonces el médico le dijo, ah, sí que no menstruó, bueno, te vamos a poner esta inyección y dentro de 15 días vamos a ver si menstruás. Es una locura. Realmente no suena bien. Por otro lado, pareciera como que se trata de ahorrar determinaciones de laboratorio que por cualquier otra causa cualquiera se la pide por cualquier pavada. O sea, o tratar de ahorrar una ecografía, pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Directamente uno pasa a estudiarlo con el laboratorio que corresponde, que tampoco son 15.000 determinaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero una historia clínica y examen físico. Las características del síndrome de ovario poliquístico en general son muy distintas a las características de la menorrea por estrés. El síndrome de ovario poliquístico, por definición, la oligomenorrea, que por eso estamos estudiándola ahora, el hiperandrogenismo puede tener y el ovario poliquístico visto por ecografía. Todavía no lo vamos a ver porque estamos en la parte clínica, pero aparte puede tener sobrepeso, hirsutismo, acné, alopecia. Y la menorrea por estrés, habrá que investigar un poco sobre cómo es el ámbito familiar, el medio familiar, los hábitos alimenticios, si no tiene una actividad física excesiva, ver el Body Mass Index, la relación talla-peso de la paciente, y habrá que eventualmente medir el panículo adiposo. Y entonces pasamos a la parte de, bueno, ¿qué estudio les vamos a pedir? Y lo que se debe pedir y que nunca puede faltarte es una TSH, una prolactina y una FSH. ¿Sí? La TSH es para descartar un hipotiroidismo. El hipotiroidismo severo te puede dar amenorrea. Entonces, no puede ser que vos te comas un hipotiroidismo por no haber pedido una TSH. Entonces, vos le pedís una TSH de entrada, podés pedir una prolactina para descartar que no tenga un adenoma prolactínico que esté condicionando la amenorrea, y una FSH en donde lo que vamos a descartar fundamentalmente es una de las otras que veíamos antes como causa de amenorrea, que es la falla ovárica precoz. La FSH la produce la hipófisis. Si el ovario falla, no está el mecanismo de feedback negativo, entonces va a venir una FSH elevada. Si la FSH da elevada, ya sabemos que la falla está en el ovario y que hay una falla ovárica. En este caso, seguramente la más común de todas, una falla ovárica precoz. ¿Estamos? Por supuesto que podemos acompañar de otros estudios. Otros estudios, otras determinaciones de laboratorio, por ejemplo, hacer una prueba de progesterona para ver si tiene proliferado el endometrio, y es tan fácil, si uno pide un estradiol prácticamente en 2 días puede tener el resultado, ¿no es cierto?, de qué niveles de estradiol maneja esta pacientita. Bueno, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, dar un valor de estradiol recontra normal, ¿se acuerdan? Decíamos una amenorrea normoestrogénica. Y en el caso de la amenorrea por estrés, va a dar relativamente bajo. Lo mismo que la FSH. Viene una FSH de normal a baja, ¿sí? Porque justamente es de causa hipotalámica, ¿no es cierto?, la amenorrea por estrés. Pero en el caso de un ovario poliquístico, el estradiol va a dar normal. La LH acompaña generalmente al FSH y serviría como para refrendar los valores de FSH, ¿sí? Y en el caso del ovario poliquístico, ambas se encuentran a lo mejor dentro de valores relativamente normales, pero la LH supera en 2 y 3 veces en la cantidad a la FSH. Por supuesto que se puede hacer una prueba de progesterona, por supuesto que podemos hacer también la prueba de estrógenos. Podemos dosar andrógenos si la paciente tiene estigmas de androgenismo y pensamos en un síndrome de ovario poliquístico, podemos dosarle los andrógenos, la androstenediona, la de hidroepiandrosterona sulfato, y sobre todo testosterona, ¿no es cierto? Y por supuesto que a la paciente también le podemos pedir una ecografía, ¿sí? De entrada, o sea, hoy por hoy nadie concebiría que uno va al ginecólogo, le piden ecografía, no sé, para pedirla, por pedirla, por lo que sea. Imaginar una paciente que no menstrua, ¿cómo no le va a pedir una ecografía? A ver, no vaya a ser, si es una menorrea primaria, que tenga una genesia uterina, no vaya a ser que si es una menorrea secundaria nos encontremos con que por alguna razón se le ha hecho una sinequia en el cérvix.
no vaya a ser que, que tenga un síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, nosotros en la ecografía justamente uno de los elementos que tenemos que evaluar es si tiene los ovarios poliquísticos. ¿De acuerdo? Este es un enfoque mucho más racional, mucho más lógico, que iniciar todo, que está bueno. Pueden hacer el ejercicio, mirar en el libro y ver si lo entienden cuando desarrolla todo, que bueno, iniciamos progesterona. Lleva mucho tiempo, hoy por hoy la gente no están los pacientes adaptadas o acostumbrados a esperar tanto tiempo como para ir obteniendo resultados. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no ya después va a seguir el doctor Capitán Funes, que no sé si andará por ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estoy acá, yo voy a Enrique. salir de esto. Estoy acá, Enrique. Te estuve escuchando. Excelente tu Bueno, clase. espérate, dame un minutito para No. las consultas acá de los chicos y... Tranquilo. Te quería decir nada más que ahí vamos. me pareció ¿Estás excelente ahí? la clase. Bueno, me alegro que le haya gustado. A ver, acá estamos todos. Ay, me perdí. Ahí estamos todos. Dejar de presentar, así veo más gente. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá, Juan. Hola, Enrique. ¿Nada? Sí. No sé si me Profe. escuchaste antes. Diga. A ver, ¿quién pregunta? ¿Quién quería preguntar algo? Yo tengo para que me haga una diapositiva o A ver. para que repita, si puede ser. ¿Vos querés que... A ¿Cómo ver, te la repito. se. Si la puedo volver a compartir, le Los meto. nuevos Pero términos no te que se prometo utilizan nada. en vez de los viejos? A ver, ahí te los voy a poner a todos. ¿Cuál querés? La que estaba todos juntos. Te comparto toda tu pantalla. Sí, no, si lo repito, no pasa nada. A ver, espérate. ¿Puedo poner? Lo ponemos. Parán. Sí, esa es la última. Ahí vamos, acá estamos, acá muy bien, impecable. Lo único que voy a tener que enganchar de nuevo el PowerPoint. Lo cerré, me parece. Bien, allá vamos. Bueno, ahí está toda la enumeración. Cerrarlo acá. Bien. ¿La tenés ahí? ¿Cuál querías que repitamos en especial? Las últimas. Comentemos Las algo últimas sobre dos o tres, me algo. parece, que no llegué a notar. Bueno, No, solamente se como para referían al saber sangrado cómo nombrarlas en vez de. Irregular, sangrado irregular para los trastornos en la frecuencia del ciclo, lo que era la antigua oligomenorrea y polimenorrea, y sangrado menstrual, frecuente e infrecuente. A ver, si vos ponés, en vez de sangrado menstrual leve, ponés sangrado menstrual escaso, nadie te va a decir nada, o sea, son prácticamente para el caso, casi que serían sinónimos. Profe, O sea, diga... una consulta. Usted dijo que dentro de lo que sería el sangrado uterino normal o metrorragia, los más frecuentes eran los pólipos, la adenomiosis, de idioma y la malignidad e Sí, hiperplasia. señor. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué Tal orden cual. sería eso o no importa el orden? Porque después dijo algo... Probablemente el más común son los leiomiomas. Si hubiera que decir los leiomiomas, más común que la adenomiosis, más común que los pólipos. Pero si tuviera que decir un orden, diría ese. También tenés metida ahí la disfunción, a ver si la buscamos acá, ovárica. La disfunción ovulatoria. Y luego ya más raro, para el sangrado uterino anormal, o sea, en la mujer no gestante en edad reproductiva, tenemos el tema de la malignidad.
Pero chicos, ¿yo por qué hago hincapié en esto? Hice hincapié en esto y me encantó. Dijo, bueno, yo voy a poner el acrónimo en el seminario, porque de esto, cuando le pregunto a un ginecólogo, quiere que le hable de esto. Si vos le decís, y tiene una alteración en la coagulación de la sangre, no es por lo que lo van a ver al ginecólogo. O sea, la paciente que tiene una alteración en la coagulación de la sangre, sabe de hace tiempo que tiene una alteración en la coagulación de la sangre, probablemente antes de empezar a menstruar, ¿eh? Y probablemente lo peor de todo es que sepa más que nosotros de lo que tiene ella, ¿eh? Porque te dice que tiene una enfermedad de von Willebrand, qué sé yo, ya ni me acuerdo qué chiripolo es eso. ¿Está? ¿Alguna otra cuestión? Sí, doctor, Profe, una cosa. consulta en el chat. Diga. Yo quería preguntarle una cosa, doc. Diga. O sea que usted recomienda que antes de hacer, porque los libros hablan de la prueba de progesterona y de estrógeno con mucha facilidad, como primera determinación para estudiarlo. ¿A usted le parece mejor hacer todas las pruebas en sangre de hormonas y después y dejar para lo último eso? Sí, en todo caso, si después querés haces una prueba de progesterona, pero no solamente yo voy a hacer eso. El que escribió eso también hace eso. No tengas ninguna duda. Yo te desafío a que vos vayas simulando con una amiga a decirle que tu amiga no menstrua y a ver si le hace una prueba de progesterona. Olvídate. No lo hace nadie eso, que arranca con una prueba de progesterona a ver si menstrua. A lo sumo le podés pedir todo esto y hacerle la prueba de progesterona, sí, ¿por qué no? Sacate sangre y después ponete la progesterona. Pero evidentemente la prueba de progesterona la va a hacer después. ¿Ok? Perfecto, gracias. Ok. Yo tengo una duda. Dale. Yo tengo una duda, o sea, habría como varias formas de clasificar las amenorreas, que serían primarias, secundarias, de causa central o periférica, Sí. normoestrogénica, hipoestrogénica, y la otra sería hipergonadotrófica, hipergonadotrófica y normogonadotrófica. Claro, Sería así. tal cual. Son todas formas de clasificarlas. Listo. La mejor de todo es la etiopatogenia. Es la etiopatogénica, es decir, ¿dónde se originó esto? ¿Dónde empezó esto? ¿No es cierto? Pero lógicamente, una vez que vos la ubicaste de acuerdo al lugar donde se produjo, decís, bueno, esto es una amenorrea hipotalámica de origen suprahipotalámico, o sea, que está por encima del hipotálamo, ¿no es cierto? Bueno, es una amenorrea, la amenorrea por estrés. Perfecto. Y bueno, ¿esa cómo es? Y es normoestrogénica, normogonadotrófica. La amenorrea leve, son gonadotrofina y estrógenos normales tirando abajo. Vamos a decir, tirando más vale hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí. O sea, la podés ubicar también en la otra. Una vez que la mejor, ya te digo, la etiopatogénica. Después, claro, en todas se va a ir adaptando. Y las clasificaciones son siempre, bueno, para ordenarse y no para pelearse. Profe, Diga. sí, ahí en el grupo habían hecho una pregunta respecto a aquellas mujeres que tenían hipotiroidismo, después de que se le administraba la medicación. ¿Cuánto tiempo pasa de tener esa amenorrea a volver a tener normalidad del ciclo? Me mataste, flaca. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo será? Cuando se ponga normal, un tiempito que lo normalice el hipotiroidismo. La verdad que no sé. Realmente, a ver, hay muchas de estas cosas, chicos, que ustedes van a ver cuando, por ejemplo, vos tenés un sangrado uterino normal por la utilización de anticoagulantes, por la presencia de una fibrilación auricular. Lo importante que tiene la señora es la fibrilación auricular, y lo importante que tiene la que vos planteás es el hipotiroidismo. Hay que solucionarle el problema del hipotiroidismo y después, a raíz de ese hipotiroidismo que le llega a condicionar una amenorrea, va a tener un montón de otras cosas que son mucho más importantes que la amenorrea. Cuando empieza a solucionar todos los otros problemas, bueno, también se acomodará ahí la amenorrea. ¿De acuerdo? Okay. Es lo mismo que cuando uno dice, bueno, la causa de hipomenorrea, sí, de hipomenorrea porque desnutrición. Importante la desnutrición, que le dé hipomenorrea, bueno, pero lo importante es que vuelva a tener su nutrición adecuada. Nadie te va a ir a consultar a una paciente desnutrida porque no menstrua. La beta, está
sufrida. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra cuestión? Si no, le dejamos lugar ya al doctor Capitán Funes. Yo quería Las saber, amenorreas primarias, ¿cómo nos abordaríamos? Las amenorreas primarias, no me quise meter ahí porque se me iba a ir muy largo. Se me iba a ir muy largo y no quería ya seguirlos distrayendo. Pero bueno, también la amenorrea primaria tenés que primero de todo ver si no es una falla en el efector o si no se trata de un trastorno hipotálamo hipofisario mayor, y tenés que tener en cuenta ahí si tienen estrógeno, si no tienen estrógeno, en función del desarrollo o el no desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y ahí empezás a tirar del violín. Pero yo te diría que eso ya es resorte ya del recontra especialista, o sea, no te va a ver una nena por una amenorrea primaria, salvo que sea la única pediatra en alguna localidad ya muy perdida de no sé dónde, ¿no? Bueno, gracias. No. Bueno. profe, la amenorrea por síndrome de ovario poliquístico es normoestrogénica y Normogonadotrófica, sí, señor. ¿No está aumentada la LH? Puede estar un poco aumentada la LH, son normogonadotróficas, si querés ponerle hipergonadotrófica, bueno, pero no es la hipergonadotrófica que te lleva a una amenorrea grave por falta de funcionamiento del ovario. O sea, es normogonadotrófica, en definitiva, una amenorrea leve. Bueno, le damos lugar al doctor Capitán Funes. Juan. Hola chicos, gracias Enrique. Métale nomás. Bueno, muy buena la clase del doctor Enrique. A ver, vamos a ver, voy a compartir acá, a presentar pantalla. A ver. Ahí está, ¿se ve? Todavía no. Todavía no, profe. No. Profe, se le escucha muy bajito. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Se escucha bien, todavía no se compartió la pantalla. Ahí está, vamos a intentar, a ver. Esperen. Profe, yo te escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí se escucha bien. Ahí se Escucha bien, pero bajo. Yo por lo menos escucho bien. ¿Escuchan bajo? Hola. Hola, yo escucho bien. Buenos días, chicos. Bueno, perfecto. Yo escucho muy bajito, no te escucho directamente. ¿Se ve la pantalla? Lo único que falta ahora es que... ¿Todos me escuchan? Sí. Bueno. Escuchar si te escucha no se ve la pantalla, profesor. ¿Hasta hace un ratito se veía la pantalla? No. No, profe. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí. No, aún no. ¿Se ve la pantalla? No. No, perfecto. Pero che. A ver, esperen un chico. Enrique, no sé si me puede ayudar. Yo puse presentar. A ver. Presentar y te pone ahí la pantalla y tenés que poner compartir. Pero primero toca la pantallita que te pone ahí en el... Te pone una pantallita arriba de lo que... A ver, pará. Vamos a ver, compartir toda la pantalla. Dice compartir. Pará, no aprietes compartir todavía. Bien. ¿Está en azul compartir? No, vamos a volver. Voy a poner presentar. Dale. Ahora me sale presentar tu pantalla completa, sería. Dale. Ahí está. Y te pone... No me... Pará, te habilita a compartir, te lo pone en azul. No me lo habilita. Bueno, toca arriba la pantallita que te pone un dibujito, la pantalla
como si la estuvieras compartiendo arriba. Tocá eso ahí, tic. A ver. Tocá ahí arriba y se tiene que poner azul compartir. Donde dice abajo compartir se pone azul. ¿En dónde, Enrique? ¿Me sale como una camarita? No, no, no. No puedo, pero che, a ver ahí. No voy a cancelar otra vez. A ver, volvemos a hacerlo. Presentar. Pero, no sé qué problema tengo. La primera vez que me pasa esto. Presentalo. Presentar. Bueno, y te aparece ahí. Sí. Bueno, te tiene que aparecer ahí. Cuando vos pones presentar ahí, te tiene que aparecer en un lado como te parece un cuadro, compartir toda la pantalla. ¿Sí? Sí, tu ¿Te pantalla apareció ahí? completa. Pantalla Bueno. completa. Bueno, Hago clic ahí. tocá donde está. Hay una pantalla que se ve dentro de la pantalla. Ahí está. Tocá, te pone compartir en azul Perfecto, y ahí lo ya enganchás. está. Ahí está. Ahí Bueno, estamos. listo. Ahora sí, Ahora sí. No, Sí. es muy traidor. Bueno, a ver, ahora vamos a ver. Sí, ahora está bien. Ahí está compartiéndolo más bien, profe. Bueno, a ver. Vamos a poner acá. Epa. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, perfecto. Ahí está el fenómeno. Bueno, les quiero aclarar que este PowerPoint fue gracias yo prácticamente no lo modifiqué porque me pareció muy bueno. Justamente el doctor Enrique Roncoroni hizo como un resumen de un PowerPoint hecho en su momento por el doctor Fernando Barograf. Bueno, ustedes a mí ahí se ve bien la pantalla, ¿no? Porque yo no los veo. Sí. Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien, profe. Y me escuchan bien, Sí. como para empezar. Yo lo sigo escuchando muy bajo. ¿Quién es la que escucha muy bajo? ¿Son varios los que escuchan bajo? No, se escucha No, bien. profe, yo estoy perfecto. Sí, se escucha Yo bien. también escucho bajo. Yo escucho bajo también. A ver, Yo escucho bajo. estoy hablando sobre el micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí, de última, lo que no escuchan tan bien, suban el volumen, ya que va a hablar. Eso, sí, sube, porque yo Tengo el volumen en 99. Tengo el micrófono al máximo. Bueno, Yo escucho bien, ¿eh? lo que me ha tocado a mí, bueno, presentarles figura el tema figura como menopausia, pero yo creo que es más correcto hablar de climaterio y menopausia. La menopausia sería la última menstruación debido al cese de la función ovárica, que es un término retrospectivo. La mujer tiene que dejar de menstruar por más de un año para que nosotros podamos decir que entró en una menopausia. Y todo esto ocurre, todos estos cambios del cese de la función del ovario comienzan con síntomas y signos, una etapa en un proceso que lo denominamos el climaterio, que podríamos definirlo como es el periodo que transcurre desde que comienzan los signos relacionados con la disminución de la función ovárica y hasta un año después de la última menstruación, o un poquito más, hasta los 60 años. Esta es una fase, hay que tener cuidado cuando mencionamos estos términos. El proceso del climaterio y la menopausia no son enfermedades, sino es una fase de un proceso de envejecimiento, el envejecimiento reproductivo de la mujer,
durante el cual ocurre la transición del estadio reproductivo de la vida al no reproductivo. Acá está la liñita de lo que es la menopausia. Ustedes tienen en cuenta que el climaterio precede a la menopausia y también la continúa. Eso lo va a confundir un poco. Bueno, ¿cómo es? El climaterio abarca una franja de edad promedio, aproximadamente, es decir, los extremos serían entre los 45 y los 55 años, con un promedio de 50, 51 años, más o menos 4, más o menos 3. Y bueno, indican lo que... Para que tengan una idea, estos son datos, en el ovario fetal existen aproximadamente 6 millones de ovocitos. Al nacer, aproximadamente hay unos 600.000 ovocitos. En la menarca, se calcula que la mujer tiene alrededor de unos 300.000 ovocitos, y en la perimenopausia se han disminuido unos 10.000 ovocitos. ¿Cuáles son los cambios endocrinos que llevan a este agotamiento? Un agotamiento folicular, una disminución de los estrógenos. Esto hace que la FSH aumente, así que va a ser importante para hacer el diagnóstico, saber dónde estamos parados, pedir una FSH. Acá está este gráfico que nos muestran cómo se llama lo que va sucediendo a medida que la actividad folicular disminuye. El comienzo de la disminución de la inhibina comienza a los 35, eso hace que aumente la FSH. Hay un feedback inhibitorio sobre las gonadotrofinas, es decir, que a medida que el estrógeno empieza a disminuir, empieza a aumentar la FSH y la LH. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Yo creo que la parte clínica en la que tenemos que hacer hincapié para tener una idea de por qué es importante la menopausia, sobre todo en lo que es digamos, el médico formado en la atención primaria. Nosotros tenemos que tener en cuenta este momento, este proceso del climaterio, porque a partir de aquí se van a empezar a producir el aumento del riesgo para ciertas patologías que vamos a tener que tener muy presente al estudiar una mujer en la perimenopausia, durante el climaterio, obviamente, y en la posmenopausia. ¿Cómo se presenta? Es decir, ¿cómo se presenta? Es decir, primero las alteraciones menstruales. Una mujer que empieza a tener menstruaciones cada vez más espaciadas, menstruaciones un poquito más espaciadas, va a haber una alteración en el ciclo, se van espaciando las menstruaciones. Otro de los momentos importantes como es que acompañan al climaterio, que esto no significa que todas las mujeres lo vayan a tener, pero es muy importante para la clínica, son los sofocos, las tuforadas, síntomas sobre el sistema nervioso central y psicológicos, alteración de la libido, depresión. Bueno, no todas las mujeres van a vivir este momento de la misma manera. Algunas lo van a vivir naturalmente. Acá tiene que ver mucho en cuenta en las creencias, el factor económico, el factor laboral, el factor social. Todo esto hace a la personalidad de una paciente que en el consultorio uno va a tener que estudiarla como un individuo que consulta por un problema
en este caso puede ser, y lo vamos a ver, los ojos, y uno tiene que explicarle por qué puede suceder este tipo de situación, explicarle que es un proceso, que no es una enfermedad, y que se puede tratar. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la menopausia en la mujer? Tenemos efectos inmediatos sobre la piel, sobre las mucosas, sobre la redistribución de la grasa corporal, que quede claro que todo esto es por la falta o la disminución de los estrógenos, porque, bueno, no es que la mujer deja de tener estrógeno en el organismo, sino que disminuye mucho la producción de estrógeno porque el órgano principal productor de estrógenos es el ovario, y el ovario deja de funcionar. ¿Cuáles son los efectos de la menopausia tardíos que hay que tener en cuenta? Son los efectos sobre el aparato cardiovascular, con el aumento de riesgo del IAM, de los accidentes cerebrovasculares, se acelera la pérdida de masa ósea, lo que lleva a una osteopenia y a una osteoporosis. Y estos, bueno, ese sería un resumen, más o menos, en frecuencia, de la incidencia de los síntomas del climaterio y de la posmenopausia. Los sofocos y los sudores predominan, las alteraciones del sueño, las cefaleas, las palpitaciones, dolores musculares y articulares, ansiedad, irritabilidad. Esto es, para que tengan una idea, es una frecuencia, un porcentaje aproximado. Alteración de la memoria, alteraciones de las mucosas, por ejemplo, sobre todo a nivel de la vagina, que esto lleva a problemas después en la vida sexual de la paciente, que ya lo vamos a tocar. No sé si me estoy... de la disminución de la libido. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que esta es una etapa que es ideal para prevenir enfermedades crónicas, corregir los factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de la paciente. Para eso, nosotros tenemos la prevención primaria, secundaria, terciaria, en relación con el climaterio y el envejecimiento. En este slide podemos ver estos tres lugares. Nosotros siempre tenemos que hacer hincapié, sobre todo como médico de atención primaria de la salud que van a hacer, tiene que hacer hincapié y darle mucha importancia a la eliminación de los factores de riesgo. Esto siempre se va a conseguir en la consulta, educando a la paciente, explicándole. Un ejemplo, por ejemplo, una paciente en el consultorio que está excedida de peso o obesa, podemos hacer hincapié en lo que son los factores nutricionales, en el ejercicio, en los higiénicos dietéticos, para lograr que esa mujer transcurra de una mejor manera o sin síntomas todo este periodo de climaterio y obviamente la menopausia. Después tenemos la prevención secundaria, que acá no consiste en la detección precoz y el tratamiento, que como ejemplos vamos a poner el control mamario, con una mamografía anual, siempre revisarle a la paciente la mama en la consulta, siempre hacer un examen ginecológico. Y bueno, la idea es evitar siempre llegar a lo terciario, que es el tratamiento de disminuir las complicaciones cuando ya la enfermedad está instalada. Acá tenemos un slide en el cual nos da una idea de las pruebas que tenemos que hacer en las mujeres entre los 35 y 49 años, un examen genito mamario, un papaliconeo anual, también en la mujer de 50 a 65 años y en mayores de 65 años. El autoexamen. Yo
por ejemplo, al igual que muchos colegas, creemos en que el autoexamen mensual es importante. Así que educar a la paciente en cómo se debe cuidar la mama, en cómo se debe tocar la mama. Una de las formas de hacerlo es explicarle y decirle que una vez por mes en la ducha, mientras se baña, se puede hacer una palpación, conocer cómo es su mama. Y eso es importante porque ante una alteración, un nodulito que por ahí se nos puede pasar a nosotros, ella va a ir a consultar y vamos a tener siempre la posibilidad de estudiarla de la forma más adecuada. Así que el examen mamario, nunca hay que dejar de insistir con esto que es muy importante, como la mamografía. Acá nos habla de una mamografía a partir de los 35 años, en forma anual, y vía anual a partir de los 40. Nosotros generalmente acá, y sobre todo, eso ya lo he hablado con mi comisión, creo, de que nosotros a la paciente, a la mama, se la controlamos una vez al año a partir de los 40 años, y si ha tenido algún antecedente familiar de cáncer, es pedirla por primera vez a los 35 años. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el tratamiento hormonal. Los tratamientos para los síntomas climatéricos los podemos dividir en hormonales, en los fitoestrógenos, los antidepresivos. La terapia hormonal, bueno, a todas o a ninguna. Ni a todas ni a ninguna. Siempre hay que adecuarlo a la situación de la paciente. Esto es más o menos son como para darle una historia de lo que es a lo largo de estos últimos 60, 70 años, cómo se ha venido viendo y cómo ha venido cambiando la idea de lo que es el tratamiento hormonal en la menopausia. En la década del 60 se decía de estrógenos forever, es decir, había que darle a la paciente siempre estrógenos para mantenerla sana, feliz. En el 75 nos empezamos a dar cuenta, la comunidad médica, a través de estudios, que las pacientes que se le daban estrógeno, se daba mucho estrógeno en esa época, sobre todo en Estados Unidos, se ve que se empiezan a aumentar los casos de cáncer de endometrio. A esto se lo trata de contener agregando la progesterona. Luego viene un nuevo auge de la terapia hormonal, teniendo en cuenta que hay que dar terapia hormonal no solamente para calmar los sofocos, sino para prevenir las enfermedades cardiovasculares. En junio del 2002 se hace un estudio muy importante que no creo que ahora tengamos tiempo de explicarlo, pero sí lo vamos a nombrar muchas veces. Yo a lo largo de los, digamos, de las tutorías con mi comisión les vamos a ir explicando el estudio WIC, que fue un estudio muy importante, que su objetivo era evaluar la terapia hormonal y el riesgo sobre el cáncer de mama y si tenían factores protectores sobre el hueso, sobre el sistema cardiovascular. Este estudio fue un estudio muy importante, a doble ciego. En el 2002 se abandona porque el riesgo era mayor, se habían superado los objetivos en el riesgo de los pacientes. No me recuerdo ahora bien los casos puntuales de casos de cáncer de mama y de situaciones de problemas vasculares, pero por eso se suspende en el julio del 2002. Entonces, la terapia hormonal, ¿qué podemos dar para la terapia hormonal? ¿Qué podemos dar para a una mujer calmarles los sofocos,
las tuforadas, protegerle el hueso. ¿Qué se puede dar? Estrógenos, progesterona, tibolona y los SAMs, que sería el tamoxifeno y el raloxifeno. Y los andrógenos. Generalmente lo que más se da en la actualidad en la terapia hormonal, sobre todo para tratar los síntomas climatéricos como los sofocos, es la terapia estrogénica. Las vías son muy variadas, la oral, la parenteral, se puede dar parches, se puede dar gel, se puede dar estrógeno vía inyectable, nasal y vaginal. Generalmente lo que más se usa en nuestro medio es la vía oral y los parches y el gel. En la terapia hormonal, bueno, hay esquemas de administración, para que ustedes sepan, los estrógenos se pueden dar solos o combinados, en forma cíclica o continua. Generalmente se va a dar el estrógeno solo en la paciente que está histerectomizada, y en la paciente que tiene útero, que se prefieren los esquemas combinados con estrógeno y progesterona. Acá hay un esquema como para que ustedes se den cuenta que hay un montón de combinaciones de esquemas terapéuticos, estrógeno continuo y progesterona continuo, en los esquemas combinados cíclicos, el esquema combinado secuencial, en que se da el estrógeno en forma continua y se le agrega por 12-14 días en los extremos la progesterona. Estas son otros esquemas, el combinado estacional, el esquema cíclico secuencial, la tibolona, el raloxifeno. Esto se va a adaptar siempre a cada paciente en forma puntual. Pero tengan en cuenta que uno de los tratamientos más efectivos en las pacientes sintomáticas en el climaterio es justamente el tratamiento hormonal con estrógenos. Entonces acá está un esquemita de la paciente sintomática sin útero, en una terapia estrogénica, y la paciente con útero, en la menopausia precoz, perimenopausia, menopausia inmediata, un esquema combinado y secuencial. En la menopausia alejada, se puede dar un esquema combinado y continuo. Bueno, esto un poquito del wiki, no nos vamos a detener acá, pero es un estudio largo. Si usted tiene la posibilidad y a los alumnos y alumnas que tengan la posibilidad de haber comprado el libro del doctor Rossini y el doctor D'Aloisio, en el cual hay un montón de temas desarrollados por la mayoría de los docentes de la cátedra de la Universidad de Rosario, sobre todo en la parte de climaterio y menopausia, va desarrollando con puntualidad y explicando con puntualidad lo que es el estudio del WIC. Bueno, actualmente, como dijimos, la terapia hormonal de reemplazo tiene precisas indicaciones y contraindicaciones, y esto es importante. No a toda mujer le podemos dar una terapia hormonal. No a toda mujer le podemos dar hormonas. Sí, a muchas mujeres las vamos a beneficiar con una terapia hormonal. Entonces, la terapia hormonal tiene beneficios y riesgos. En base a esto se va a evaluar la indicación. Las indicaciones, como yo estaba hablando a lo largo de estos minutos de charla, en primer lugar son el síndrome climatérico, evita los sofocos, las tuporadas, ayuda a mejorar el trofismo urogenital, en la menopausia precoz, para prevención de la osteoporosis en la posmenopáusica. Siempre tienen que tener en cuenta que, en primer lugar, lo que vamos a tener que intentar hacer es siempre, nunca dejen de estimular a la paciente para que realicen las medidas higiénico-dietéticas, que tenga una buena nutrición, una adecuada nutrición,
completa, con una dieta rica en calcio, siempre estimular a la paciente para que llegue a una vida activa y salga del sedentarismo. Esas son las cosas que uno tiene que estimular a los pacientes en el consultorio. No es fácil, pero está bueno intentarlo. Es nuestro deber. Bueno, como dije, la terapia hormonal tiene contraindicaciones, como es el cáncer de mama, la enfermedad coronaria, los antecedentes de tromboembolismo, accidentes cerebrovasculares. Cuando estamos en presencia de una genitorragia de origen desconocido, antes de administrar una terapia hay que justamente averiguar la causa, y en la enfermedad hepática severa aguda. Bueno, dijimos que los tratamientos no hormonales, que son por ahí un poco menos solicitados, porque generalmente la paciente, cuando se le administran fitoestrógenos, no todas responden al tratamiento con fitoestrógenos, algunas sí. Los antidepresivos a veces son, importantes y nos ayudan mucho a tratar esos síntomas depresivos en la mujer cuando está en la etapa del climaterio, que no son pocas, y ayuda mucho en dar dosis chiquitas, pero siempre controlándola, de antidepresivos. Algunos de ellos son los nombres, como para que recuerden, ahora en este momento no me acuerdo el nombre de los antidepresivos, pero como la fluoxetina, la paroxetina, la venlafaxina. Tratamiento de los sofocos, dijimos que la disminución de los estrógenos provoca disminución de neurotransmisores como la serotonina y la adrenalina, los cuales estrechan el umbral de la termorregulación corporal. ¿Y por qué la explicación de por qué damos los antidepresivos es que aumentan la serotonina al mejorar el umbral. Acá está, yo pensé que acá está, como le había dicho, uno de los inhibidores de la recaptación de serotonina, o alguno de los medicamentos que se administran son la venlafaxina, la fluoxetina, la paroxetina, la desvenlafaxina. Bueno, esto. Entonces, estas son las enfermedades crónicas asintomáticas que vamos a tener que tener siempre en cuenta en una paciente que ya está cursando la menopausia o está teniendo síntomas climatéricos, proteger o cuidar su aparato cardiovascular, el cáncer de mama, cáncer de pulmón, el cáncer de colon, de cuello uterino, ovario, son todas enfermedades crónicas asintomáticas que tenemos que tener en cuenta. La osteoporosis. La osteoporosis es inevitable con el envejecimiento, pero siempre uno tiene posibilidad de proteger al hueso, primero, como les dije, recomendando a la paciente o estimulándola a que tenga una buena dieta, una vida activa, que incorpore, ayudarla a incorporar alimentos con calcio en su dieta, en que eso sea un hábito. Bueno, el deterioro cognitivo leve. Vamos a hablar un poquito de la osteoporosis. Los factores de riesgo son el sexo femenino, la raza blanca, una menopausia temprana, una constitución física pequeña y delgada, la historia familiar de osteoporosis, dieta baja en calcio, sedentarismo, tabaco y alcohol. Todo esto ayudan a que la enfermedad, el riesgo de fractura, ¿no?, sea mayor. Bueno, hay que identificar los factores de riesgo, corregirlos, como les dije, asegurar una ingesta dietética, por ahí a veces me adelanto, la actividad física, ¿no? Identificar los factores de riesgo,
¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo yo diagnostico una osteoporosis, una osteopenia? Bueno, midiéndole la masa ósea, que eso se hace a través de un estudio que se llama la densitometría mineral ósea. Bueno, esto también es parte del estudio WI, que ahora no los voy a complicar con eso. Tratamiento de hormonal y cáncer de mama, ¿no? Esto es para tener en cuenta, porque siempre está la duda en una paciente, porque por un lado se nos dice que los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero por otro lado los estrógenos son importantes para tratar un síndrome climatérico. Recuerden que no todas las pacientes viven estos síntomas climatéricos de la misma manera. Hay algunas pacientes que con las medidas higiénico-dietéticas vamos a controlarle todos estos síntomas, y otras pacientes que los sofocos, la irritabilidad, todos estos síntomas que se producen en el climaterio le va a alterar la calidad de vida y no nos va a quedar otra opción que brindarle la posibilidad de un tratamiento hormonal. Dicho todo esto, bueno, el riesgo relativo de cáncer de mama es de 1,26, lo que representaría un incremento del 26% del riesgo. Mala información de los medios de comunicación: 1 de cada 4 tendrá cáncer de mama con la terapia hormonal. Se debería informar el riesgo usando el riesgo absoluto, no el riesgo relativo. Estos son datos para que ustedes tengan alguna idea del riesgo de cáncer de mama en la población general. Cada mujer de 50 años tiene aproximadamente un 2,8% de posibilidad de desarrollar un cáncer de mama a los 60 años. Esto se traduce a un riesgo absoluto de 2,8 cada 100 mujeres. Toda mujer de 50 años de la población general tiene un riesgo de cáncer de mama a la edad de 60 años. Es decir, ¿qué significa todo esto? Que de 100 mujeres, 2,8 están en riesgo de desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué es lo que se estudió en el estudio WI? Los resultados del estudio WI hablan para el cáncer de mama de un riesgo de 1,26 después de 5 años de uso de la terapia hormonal, que aumenta un riesgo del 26%. Esto se traduce en un riesgo absoluto de 3,5. Todo esto fue el objetivo, uno de los objetivos del estudio del WI, justamente para estudiar los efectos de los estrógenos sobre el riesgo del cáncer de mama y sobre los efectos protectores de la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. Con el riesgo de cáncer de mama a la edad de 60 años después de 5 años de uso de una terapia hormonal. ¿Se acuerdan que la slide anterior decía el 2,8% de cada 100 mujeres? Bueno, acá nos dice que es un 3,5% de mujeres que son usadoras de terapia hormonal estarían en riesgo. ¿Sí? Hay un incremento que es leve, pero es un incremento al fin. Y al aumentar el riesgo, bueno, hay que tener cuidado con administrar una terapia hormonal. Por eso siempre hay que adecuarla a cada paciente en particular. La idea de la terapia hormonal que tienen que tener en cuenta que es mejorar la calidad de vida, es prevenir las enfermedades crónicas, es aumentar las sobrevidas. ¿Cuál sería una terapia hormonal ideal? ¿Cuál sería la terapia hormonal ideal? Es la que controle los signos y los síntomas del climaterio, la que nos dé un aceptable patrón de sangrado, proteger al endometrio de la hiperestimulación, no afectar las mamas, y un efecto positivo sobre los huesos, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central. ¿Qué tengo que hacer para poder administrar una terapia hormonal? Siempre estudiar a la paciente. Antes de yo largarme a dar un tratamiento, hablar con la paciente, hacer un examen clínico, un examen genito-mamario, Papa Nicolau y sonografía, en un laboratorio y un perfil lipídico y una densitometría ósea.
Bueno, la citometría ósea siempre tiene, no podemos pedir a toda paciente que venga al consultorio una densitometría ósea, pero una paciente que tiene riesgo de fractura, una paciente que tiene antecedentes, una paciente malnutrida, una paciente que nosotros sospechamos que puede tener una osteoporosis, siempre pedir, como por lo menos a partir de los 60, 65 años, una densitometría ósea para medirle en la masa ósea. Nos vamos a hablar, a decir algunas conclusiones sobre la terapia hormonal. Es una ventana de oportunidad, es un traje a medida, está contraindicado en antecedentes de enfermedad cardiovascular, no hay que utilizarlo como preventivo de la enfermedad cardiovascular. Siempre, para la osteoporosis, es solamente para prevención en la posmenopausia inmediata con factores de riesgo. Tratamientos específicos en enfermedades crónicas. Se recomienda el uso de la terapia hormonal en menor dosis y en el menor tiempo posible. Y siempre nunca dejar de investigar los tratamientos alternativos o probar tratamientos alternativos para en algún momento dejar de administrar los estrógenos en forma continua y para que eso no se prolongue en el tiempo y evitar justamente, más que nada, que lo que más nos preocupa a nosotros cuando damos los estrógenos para una terapia hormonal es disminuir el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de endometrio. Profesor. Conclusión. Sí, ¿quién quiere preguntar? Yo, Antonella de Felice. Sí, Antonella. Mire, recién en todo lo que nombró con respecto a la terapia hormonal, habló mucho de lo que eran los estrógenos, la progesterona, actuar directamente sobre la osteoporosis o sobre los moduladores de los receptores estrogénicos. Pero en todo momento tiene como contraindicación la afectación a nivel cardiovascular. Y más allá de las medidas preventivas, ¿sí? Es decir, higiénico-dietéticas que se puedan tomar, ¿hay alguna medicación que se dé para esto, para los antecedentes cardiovasculares? Ya que en la mujer se le iguala al hombre. Mira, justamente, primero nosotros tenemos que ver a la paciente en un contexto y también como ginecólogos ver por qué está haciendo la consulta y si la vamos a tratar puntualmente por por algún problema, digamos, como es, sobre todo por la paciente cuando viene y necesita de una terapia hormonal, generalmente una paciente que tiene, en la mayoría de los casos, la paciente que te va a exigir que vos le des hormonas, realmente una paciente que tiene alterada la calidad de vida por los sofocos, por la tuforada, por esos síntomas que por ahí no la dejan dormir, le alteran la calidad de vida. Bueno, esa paciente puntualmente la vas a estudiar, si es una paciente que es sana, que tiene un buen peso, que no tiene riesgo de cardiovasculares, que es una paciente cardiológicamente sana, que no tiene un antecedente, por ejemplo, de aterosclerosis, o no tiene algún antecedente importante, vos le vas a dar estrógeno. Obviamente que si es un paciente que tiene un antecedente por ejemplo, de trombosis o algún problema isquémico, cardiológico, algún infarto, te vas a cuidar, vas a intentar otro tipo de terapia antes de indicar el estrógeno. Pero yo con esto no quiero que ustedes se lleven la idea que el estrógeno hay que indicarlo lo menos posible. Como dije anteriormente, todo tiene un traje a medida.
Hay pacientes que le vamos a poder administrar estrógeno dentro de un tiempo considerable como para como tratarle esos síntomas y que tenga una buena calidad de vida. Y hay pacientes que no se lo vamos a poder dar. Y también eso lo tenemos que explicar. No sé, Antonella, si respondí la pregunta, porque no sé si quisiste preguntar eso. Por un lado sí, pero por el otro no, porque si yo le administro estrógenos, ¿sí? Se pueden compensar todos los déficits que ya nombró, pero en sí el cuerpo al no estar produciendo estrógenos, ¿sí? El riesgo cardíaco sigue estando porque no estoy utilizando ese colesterol para poder sintetizar. Entonces a eso es lo que yo voy. Estrógenos se siguen produciendo, obviamente que en menor medida, pero no es que la mujer no tiene estrógeno en el organismo. Vos, puntualmente, ¿qué es lo que me querés preguntar? No entiendo el objetivo de la pregunta, Antonella. Que si en la menopausia la mujer aumenta muy considerablemente el riesgo cardíaco. No, bueno, aumenta, pero, a ver, esto a ver, el factor protector de los estrógenos que ha tenido en la vida reproductiva ya no lo tiene más. Pero de ahí también hay un montón de otros factores que suman: el tabaquismo, una vida con mucho estrés, obesidad, que todos esos factores hay que ir controlándolos. No sé si se entiende, no es que yo le voy a dar, es decir, no le voy a dar un estrógeno para protegerla cardiovascularmente. Le voy a dar el estrógeno si ella tiene síntomas climatéricos y no puedo controlarlo con otro tipo de medidas. ¿Se entiende ¿se entiende la respuesta? Yo no le voy a dar estrógenos para protegerla del riesgo cardiovascular. Es que eso ya lo había dicho, profe, ya sé. Por eso. No iba de ese lado, pero no hay problema, gracias. A ver, no, que yo quiero que se te aclare No, era simplemente si además de medidas preventivas, ¿sí? Así como se toman medidas preventivas desde el punto de vista hormonal. No se da por prevención. Yo no doy preventivamente estrógenos. No los doy preventivamente. Lo doy puntualmente cuando tengo que tratar un sofoco, un cuadro de sofoco acompañado de alteraciones alteraciones como en el humor y todos estos síntomas que estuvimos explicando. Pero no lo doy en forma preventiva, ni creo que sea aconsejable darlo en forma preventiva para proteger el corazón y todo lo que eso implica. Bien. Te hago un aporte, Juan. Sí. Es decir, lo que se planteaba cuando en el auge de la terapia hormonal de reemplazo era que la terapia hormonal de reemplazo iba a tener un efecto cardioprotector, prolongando lo que ya tiene la mujer naturalmente. Era un efecto como agregado a lo que te quiere decir Juan, que bueno, los estrógenos actualmente se utilizan fundamentalmente para prevenir los calores. Si vos querés tener una paciente protegida, digamos, primero que hay una ventana de oportunidad de los estrógenos en cuanto a que se considera si realmente tiene formada o no tiene formada la placa de ateroma. Si no tiene formada la placa de ateroma, los efectos de los estrógenos son beneficiosos. Si tuviera formada la placa de ateroma, al contrario, Antonella, podrían hasta llegar a ser perjudiciales. Entonces, no es que se utilizan la terapia hormonal de reemplazo como cardioprotector. En todo caso, hay drogas que han demostrado que son más efectivas y más seguras, como pueden ser las estatinas, ¿no es cierto?, para utilizarlas en ese caso. Es decir, es un efecto agregado, vicio extra, que tienen los estrógenos en la terapia hormonal de reemplazo sobre el corazón, que en un momento se pensó que era mucho mayor realmente, y después se vio que no era para tanto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Queda claro. Es decir, no vamos a usar estrógeno como cardioprotector, es un efecto más. Digamos, bueno,
Pasa lo mismo con la osteoporosis. Los estrógenos, la terapia hormonal es el mejor remedio o el mejor preventivo de la osteoporosis que puede haber. Sin embargo, hay drogas que se consideran actualmente, como los bifosfonatos, por ejemplo, que tienen una mejor oportunidad para intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, si vos le estás dando terapia hormonal de reemplazo, viene bien. Viene bien para eso, pero no es que vos estás buscando prevenirle la osteoporosis dándole estrógenos. Por eso mismo. A lo que iba era que toda la terapia hormonal que ustedes estaban contando estaba dirigido a la osteoporosis, estaba dirigido a un montón de cosas, pero no específicamente a lo cardiológico. Y eso era mi pregunta, por eso. Ahí usted me la respondió. No, está dirigida, de ninguna manera está dirigida a lo cardiológico. Es más, si tiene problemas cardiovasculares, prácticamente le contraindicás la terapia hormonal. Exactamente. Y las mujeres hipertensas no le das. Exactamente. Ahí lo explicó mejor el doctor Coloni. Bueno, vamos a hacer unas reflexiones finales y para ir terminando. Los médicos estamos frente al desafío de la expectativa de envejecer de la población. La enfermedad cardiovascular y los cánceres son las principales causas de mortalidad en ambos sexos. Necesidad de conocer los factores de riesgo, las principales causas de morbimortalidad en los distintos grupos etarios y corregirlos precozmente. Incorporar un enfoque multidisciplinario en el tratamiento de la mujer. Establecer una buena relación médico-paciente en la búsqueda de la promoción de la salud. Los riesgos y beneficios de la terapia hormonal varían de acuerdo a la edad de la mujer. La terapia hormonal es parte de una estrategia global que incluye recomendaciones, ejercicios y dieta. Bueno, podríamos decir que tener la información correcta, dieta y peso adecuado, ejercicio físico. Bueno, esto no entra acá. Bueno, y reafirmar la sexualidad. Por ahí yo no me puse a explayar en ese tema porque si no va a ser muy largo. Pero ten en cuenta que también el hecho de la terapia estrogénica en la vida sexual de la mujer posmenopáusica también tiene un beneficio, sobre todo en el aparato genital, al tener mayor trofismo. Pero bueno, lo ideal es cuando tenemos que ver ese tipo de pacientes con problemas con dispaurenia, dolor en la relación sexual, y tener en cuenta su calidad de vida, podemos siempre pensar primero en dar una terapia con unas cremas vaginales o óvulos vaginales que tienen un estrógeno como es el estriol o el promestrine, que ayuda a mejorar la atrofia urogenital. Bueno, uso de hormonas, fortalecer los aspectos emocionales y culturales. Bueno, esto es los primeros 25 años realizamos el proyecto de los padres, los segundos 25 años estamos para criar los hijos, y los terceros 25 años, yo diría un poco más, porque la expectativa, ponerle 30 años, pueden ser verdaderamente nuestro. Esto, obviamente, que está hablando de la mujer en la etapa posmenopáusica. ¿Bien? Bueno, la palabra justa en el momento indicado es la otra medicina que cura y calma. Y bueno, es todo por hoy, alumnas y alumnos. Espero no haberlos aburrido, por ahí fue un poco, en ciertos temas, un poco, no sé si quedaron claros. Bueno, y abierto las preguntas. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Sí, se escucha. Bueno, ahora vamos a cómo es para salir de acá de la... Esperen un poquito. A ver. ¿Ya se detuvo la presentación o se detuvo antes? Ahí, así que tener la presentación. ¿Ya está? Bueno. ¿Ahora me ven a mí? No, todavía no. Hace clic ahí en detener la presentación. Ahí está.
Ahora sí. Ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? No escucho. ¿Quién está preguntando? Hola. No, profe, creo que alguien tiene el micrófono prendido y se escuchó un ruido de fondo. Bueno, a ver, más o menos quedaron claros estos temas. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna alternativa que no sean los estrógenos para los sofocos en una mujer que tenga contraindicaciones? Sí, bueno, habíamos hablado de los fitoestrógenos. También se puede usar una droga como se llama la tibolona, que también anda bien. Pero bueno, hay veces que la tibolona no lo resuelve y no queda otro lugar al tratamiento estrogénico. Digamos que es el más efectivo para controlar los sofocos en la mujer realmente que es muy sintomática. Bueno, siempre partiendo por las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que son el ejercicio físico, un descanso adecuado, una nutrición adecuada. ¿Quedó claro? ¿Quién me había preguntado? ¿Sabrina? Sí. Bueno. Una consulta. La densitometría, ¿cada cuánto se pide? Bueno, no sé, Enrique, si vos querés comentarle, por ejemplo, tu experiencia. Yo generalmente pido, primero que si tiene factores de riesgo, la primera la podemos pedir a los 60 años, y después cada 2 o 3 años se puede ir pidiendo. No hace falta que sea anualmente. Bien, gracias. No te escucho, Enrique. No se escucha. Enrique. Profe, prende el micro. Ahí, abrí. Lógicamente, si vos le indicás un tratamiento, por ejemplo, con un bifosfonato, va a querer ver al año cómo anduvo eso, si tuvo alguna mejoría. Y si no, cada 3 años, como dice Juan, es más que suficiente, ¿no es cierto?, para ir viendo una paciente con una densitometría normal, que no se ha instituido ninguna terapéutica, cada 3 años controlarla más que suficiente, primero de columna, los primeros años, y después ya cuando hay artrosis y demás es conveniente pedir de cadera. Bien, gracias. Profe, ¿cuál sería, digamos, los laboratorios que se tienen que llevar a cabo para el diagnóstico de lo que sería la menopausia? Bueno, primero, la menopausia te la da, es la mujer después de que no menstruó más, cuando desde la última menstruación pasa más de un año, vos ahí estás haciendo el diagnóstico de menopausia, que es un diagnóstico, para atrás, ¿no? Tiene que pasar más de un año la paciente sin menstruar para que vos decir, esta paciente está en menopausia. Bueno, a partir de ahí vos te podés guiar con un laboratorio, sobre todo a nivel laboratorio, lo que te indica que la mujer no va a menstruar más es la FSH alta. La FSH va a estar alta, los estrógenos van a estar bajos. Y después, bueno, hay que ir controlando con los laboratorios para el resto de para tener en cuenta, por ejemplo, el tema del hueso, si se puede pedir un laboratorio para medir la vitamina D, el calcio. Por ejemplo, para ir controlando todo este tema de lo que es la densidad, la densidad ósea, la densitometría. Pero básicamente eso. Básicamente lo que te indica que la mujer ya no va a ovular más es la FSH elevada. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo una pregunta.
¿ese laboratorio va a ser similar en una paciente que tenga una falla ovárica prematura? No, bueno, la falla ovárica prematura sí, va a ser, ten en cuenta que la falla ovárica prematura es cuando ya tiene problemas por ovular, tiene una disminución de los estrógenos, es decir, el ovario está funcionando en menos o está dejando de funcionar antes de los 40 años. Es decir, los laboratorios son los mismos, a ver si la mujer va a dosarle estrógenos, FSH. Bien, ¿y la clínica en una paciente con una falla ovárica prematura va a ser así con el síndrome climatérico que estuvimos hablando? Exactamente. Puede tener ya esa edad, empieza con sofocos. Bien. Con temporada. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, alumna, no sé, Enrique, si vos querés agregar algo. No, vamos terminando. Nos vemos. Terminando. Estudien mucho. Disfruten de la pandemia. Gracias. La suerte. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Gracias.